Muy buenos días, bienvenidos. Comenzamos hoy una nueva aventura televisiva en este joven medio de comunicación que a partir de hoy será mi casa, nuestra casa, porque espero que nos acompañen semana tras semana. Además, hoy arrancamos con un invitado excepcional. Está ya con nosotros el presidente del Gobierno, Fernando Clavijo. Vamos a saludarlo, que lo estoy deseando. Muy buenos días, presidente. ¿Cómo está? Bienvenido y muchas gracias por atendernos ante todo. No, todo es un honor. Muchísimas gracias a ustedes por permitirme comenzar esta nueva andadura en este medio de comunicación y hacerlo con ustedes. Sin duda el honor y el placer es nuestro. Si me lo permite, comenzaremos haciéndole una pregunta de carácter internacional por ser la noticia más destacada de la semana y yo me atrevería a decir que la más esperada de los últimos años. Me refiero al pacto entre Israel y Hamás. ¿Cómo lo valora? ¿Cree que es una oportunidad real para comenzar, para que llegue la paz? La verdad es que todo lo que sea acordar, y más en una situación tan compleja como llevábamos tanto tiempo en la Franja de Gaza, es una magnífica noticia. El hecho de que se haya hecho un alto el fuego, que la población civil no tenga que seguir sufriendo, que toda esa barbarie pueda parar y darnos una oportunidad para el diálogo y para que ambas partes cedan, es una muy, muy buena noticia. Ojalá sea el principio del fin de esta guerra devastadora y sin duda es un momento histórico el que estamos viviendo ahora mismo tras estos 2 años de guerra terrible. Comenzado ya el curso político, es de rigor también preguntarle cómo está siendo este principio de la segunda mitad del mandato, por favor. Bueno, la verdad es que está siendo intenso, ¿no? Porque, como tú bien dices, están ocurriendo muchísimas cosas fuera de España que se escapan a nuestro control, fuera de Canarias y que desde luego afectan a Canarias en una economía globalizada, ¿no? Vemos con preocupación cómo la guerra de Ucrania continúa y el impacto económico que está teniendo. Estamos viendo cómo Europa está definiendo ahora su nuevo periodo presupuestario para 2028, 2035, de tal forma que en esos próximos 7 años, bueno, pues cómo queda la política agraria común, cómo queda nuestro estatus como región ultraperiférica. Bueno, estamos con muchas calderos al fuego, mucha incertidumbre, mucha volatilidad y la verdad es que la estabilidad política en España brilla por su ausencia, ¿no? Por lo tanto, a eso le sumamos las dificultades que estamos teniendo con el gobierno de España, que no tenemos presupuestos y que es difícil a veces que se cristalicen acuerdos importantes para los canarios cuando sabemos que no, o no sabemos, mejor dicho, qué es lo que va a ocurrir en el Congreso en cualquier momento. Inestabilidad política central a nivel nacional. Esa era otra de las preguntas que iba a formularle conforme fuéramos avanzando en esta entrevista. Pero en Canarias, ¿tenemos un gobierno estable, presidente? Sí, yo creo que el modo canario en Canarias todavía prevalece, prevalece la capacidad de entendimiento, de diálogo. Tenemos un gobierno fuerte, con una mayoría parlamentaria estable. No hemos perdido ni una sola votación y vamos cumpliendo nuestras obligaciones, cometiendo errores como todo el que trabaja, pero tenemos los presupuestos y ahora, antes de que acabe este mes de octubre, presentaremos los presupuestos del 2026. Y la verdad es que con la oposición, con carácter general, pues se mantiene un tono de cordialidad, ¿no? De poder sentarnos, de poder acordar cosas, incluso de poder tener diferencias, pero desde el respeto, desde el sosiego y desde la serenidad, que no está exento a veces de dureza en el discurso o en las intervenciones políticas, pero se mantiene, no se cruza esa línea roja de lo personal, que yo creo que al final acaba contaminando, imposibilitando todo. Estas palabras nos tranquilizan, sin duda, porque estamos alejados, por tanto, de la crispación que existe, ¿no? Entre los partidos políticos a nivel nacional, entiendo, presidente. Lo has definido perfectamente. Es decir, esa crispación, ese enfrentamiento continuo, esa jaula de grillos en la que se ha convertido pues tanto el Congreso como el Senado, al final en Canarias la lejanía también nos ha ayudado en esto, ¿no? Y tiene cosas malas, el estar lejos, pero también tiene cosas buenas, y es que nos permite mantener esa idiosincrasia canaria de, de que podemos tener diferencias, ¿no? Pero esas diferencias no impiden que podamos a la vez también alcanzar acuerdos. ¿Por qué cree que es imposible establecer un diálogo ahora mismo en el Parlamento o en el Congreso a nivel nacional? Yo creo que al final, de una manera inexplicable, se ha impuesto el relato, se ha impuesto el eslogan, se ha impuesto el mantenerse o resistir a toda costa frente al interés general. Entonces, la política es un medio para transformar la sociedad y para transformarla en una sociedad, a nuestro modo de ver,
Coalición Canaria o de Canarias, desde un punto de vista más justa, más solidaria, en el que podamos resolver los problemas de los ciudadanos. Con lo cual la política es un medio, no es el fin. Pero para algunos, y parece que ahora en Madrid la política se convierte en el fin, no en el medio, ¿no? Entonces, si el fin es estar, da igual, ¿para qué? Lo que quiero es estar. No puedo gobernar, no puedo sacar un presupuesto, no puedo cambiar las cosas, da igual el sitio en el que sea, ¿no? Lo importante es estar. Entonces, eso confunde los papeles y eso lo que está generando es que la ciudadanía nos vea más como un problema que como una solución. Le está generando descrédito a la clase política y, por otro lado, yo creo que le está generando un daño a la democracia. Sin duda. Preocupante este tema, como también es preocupante el tema de la vivienda. Los canarios están muy preocupados ante esta situación. ¿Qué se está haciendo desde el gobierno para solucionar? El problema de la vivienda es un problema de oferta. Hay poca vivienda e incluso de la poca que hay, pues hay alguna que no se pone en alquiler porque tiene miedo el propietario de que no le pague el inquilino, de desalojarlo. Y lo que el gobierno está haciendo es facilitando la construcción de más vivienda que incremente la oferta y lo estamos facilitando desde la transformación del suelo hasta la agilización de las licencias o hasta la materialización de la RIC, de la Reserva de Inversiones, de tal forma de que haya capital que esos beneficios fiscales se puedan destinar a la construcción de vivienda y también la cuarta pata, que ha sido un elemento que ha distorsionado el mercado, que es el alquiler vacacional. Y ahora mismo nosotros en diciembre presentamos la ley en el Parlamento, que posiblemente se podrá ser aprobada antes de que acabe este año. Yo creo que eso también va a regular el mercado del alquiler vacacional, con lo cual va a permitir que haya vivienda también o que vivienda que ahora mismo está en alquiler vacacional pueda volver al mercado residencial. Hace unos días precisamente Cristina Valido en el Congreso hablaba de simplificar y tomar decisiones, hablaba del tema del alquiler vacacional y de este problema que ella denominaba patata caliente. Pues sí, efectivamente, ¿no? O sea, el mercado turístico, las ofertas turísticas o incluso las demandas de los ciudadanos, de los turistas van evolucionando. Las plataformas digitales han revolucionado. Acordémonos que se habló en principio del time sharing, que compraba semanas de apartamentos. Todo eso ha estado buscando, bueno, pues para un segmento de la población que a lo mejor viajamos con familia y que no te puedas permitir 4 o 5 miembros de una familia ir a un hotel. Con lo cual, pues bueno, te apetece ir más a una casa, que tú puedas cocinar, que realmente, pues bueno, de alguna manera es una nueva oferta, una nueva demanda. Canarias como potencia mundial turística también tiene que estar ahí. Lo que queremos hacerlo es hacerlo reguladamente, con unos criterios de estándares y de calidad. Nosotros estamos proyectándonos como un destino turístico de calidad, que consume patrimonio, que consume deporte, naturaleza, cultura, de alto poder adquisitivo. Y bueno, y creemos que para proteger esa calidad del destino tenemos que establecer unos criterios y unos estándares de calidad, pero por otro lado también queremos ser conscientes de que no puede ocurrir que todo el que tenga una casa pueda convertirla en alquiler vacacional. Tenemos también que dimensionar el número de plazas de alquiler vacacional que debemos ofertar, de tal manera que al final tengamos un control sobre lo que ocurre en Canarias y que no sea la ley de la selva. Y teniendo en cuenta también, imagino, presidente, la singularidad de cada isla, porque tenemos 8 islas y cada una es distinta con sus necesidades Claro, bien diferenciadas. claro, tú pues totalmente de acuerdo, es decir, no es la misma la realidad del Hierro, de La Palma o de La Gomera, que son islas verdes que no se han abierto al turismo, como si se ha abierto a lo mejor Gran Canaria, Tenerife, o Lanzarote o Fuerteventura, ¿no? Luego a lo mejor en La Gomera, La Palma y en el Hierro sí hay mayor espacio para esta oferta, pero que a lo mejor en Lanzarote y Fuerteventura o en Gran Canaria y Tenerife se tiene que regular un poquito más estrictamente, precisamente porque ya hay mucha más oferta, ¿no? Hace unos instantes comentaba, así pasaba como rápidamente por el tema del problema de las ocupaciones de las viviendas y yo creo que debemos ahondar un poquito más en este asunto porque también preocupa mucho a los canarios, por favor. Preocupa y hay mucha vivienda que ahora mismo está vacía porque el propietario no se atreve a ponerla en alquiler, ¿no? Entonces hay que buscar un equilibrio, ¿no? Yo en mi etapa de alcalde, que fue la crisis del 2008, bueno, pues es evidente que esa situación llevó a muchas familias a situaciones complicadas, pero creo que para eso tienen que estar los servicios sociales, los trabajadores sociales de los ayuntamientos y tiene que haber un equilibrio, ¿no? Lo que no podemos es, bueno, pues romper, que es lo que de hecho la ley de vivienda que aprobó el gobierno de España ha hecho es romper ese equilibrio y lo que ha conseguido es el efecto contrario. En vez de que haya más gente que ponga las viviendas en alquiler, que los propietarios las retiren por miedo a, ¿no?
y que busquen otras fórmulas, como puede ser el alquiler vacacional, alquileres de corta duración, alquileres a lo mejor a estudiantes o a trabajadores temporales, porque esos alquileres de larga duración pues les generan miedo si en un momento determinado pues se encuentran con un impago, ¿no? ¿Qué situaciones hay? Grandes tenedores, yo creo que grandes tenedores no hay muchos, ¿no? Cuando hablamos en Canarias, hablamos de mucha gente que a lo mejor en La Palma tiene un pisito en La Laguna porque sus hijos fueron a estudiar a la universidad y ahora que llegan a la vejez es un complemento para su jubilación, que muchos son autónomos, que pueden ser desde taxistas hasta gente que tiene una peluquería o una tienda de víveres, ¿no? Entonces, cuando se legisla desde la generalización, se cometen errores, ¿no? Como el que se ha cometido, ¿no? Porque a lo mejor tú dices, esa ley, oye, pues a mí, si a un gran tenedor alguien le deja de pagar unos alquileres porque tiene una situación, oye, pues que se fastidie, ¿no? En el sentido de, ya ganas dinero en otros campos, pero si a lo mejor a alguien que complementa su jubilación con ese alquiler le dejan de pagar 3 o 4 meses o un año y tienen que seguir pagando el agua y la luz, le haces un roto a su economía familiar. Sin duda, y como también se le hace un rato, si me lo permite, señor presidente, a la persona que le han quitado su casa simplemente por el hecho de estar hospitalizada durante un tiempo, que conocemos de primera mano este tipo de casos. Vaya por delante el derecho de todos los ciudadanos a tener una vivienda digna. Yo con eso no me meto ni entro, pero también el derecho al propietario a poder utilizarla después de una larga enfermedad Es un ahorro y al final. Al hospitalizar. final se ha materializado el Ujú. ahorro para tu jubilación, ¿no? O para tu vejez. Y eso es algo que el legislador tiene que tener en cuenta. Sabemos que no está en su mano el encontrar la solución, pero está trabajando en este reto como otro reto al que ha tenido que enfrentarse durante su mandato, reto importante, problema que nos preocupa y del que se está ocupando, sabemos, pues concienzudamente, puesto que le hemos visto emocionarse en más de una ocasión. Me refiero al drama inmigratorio, un drama que no cesa. ¿En qué punto nos encontramos, en qué momento estamos actualmente, sobre todo con respecto a los menores migrantes? Bueno, la verdad es que estamos mejor que hace un par de años, ¿no? Porque tenemos una reforma de la ley que lo conseguimos impulsar desde Canarias, yo creo con la unidad de la mayoría de las fuerzas políticas, todas salvo Vox, pero también desde los medios de comunicación, desde la sociedad civil organizada, de los cuerpos y fuerzas de seguridad, desde el tercer sector, de las ONG, ¿no? Al final hemos conseguido establecer una modificación que ahora mismo está en fase de aplicación, hecha la norma, ahora hay que aplicarla y que no está siendo o no está estando exenta de dificultades, ¿no? Primero porque hay una administración del Estado, hay un gobierno de España que no ha querido darle la solución rápida a este grave drama humanitario, porque ha sido utilizado desde el punto de vista político, obviamente, por unos y por otros, y por otro lado porque es cierto que es un fenómeno complejo, sobre todo cuando hablas de menores, donde tienes que proteger el interés superior del menor y que conlleva pues muchas garantías por parte de todas quienes intervienen en el proceso migratorio para proteger ese interés del menor, ¿no? Anoche precisamente hablaba con la directora general del menor y ya por fin se había hablado con la delegación del gobierno y con la Consejería de Madrid y hoy salen para allá 2 menores que son los primeros que van a llegar a Madrid, de esos que llegaban y que tenían que salir en 15 días. Una buena noticia. Es una buena noticia, Pero pero queda tiene mucho que ser trabajo. mucho más ágil, ¿no? Porque sabemos que ahora a final de año se van a intensificar las llegadas porque llegan las mejores condiciones de navegación. Y yo sí quiero aprovechar, si me lo permites, pues para agradecer a ustedes, a los medios de comunicación, a los cuerpos y fuerzas del Estado, a la Policía Canaria, a las policías locales, a Salvamento Marítimo, por supuesto a las ONG, a la sociedad en general, a la sociedad reña, ese ejemplo de civismo, solidaridad y compromiso que le hemos dado al mundo, ¿no? Porque frente a las situaciones que hemos vivido y al abandono que hemos sufrido por parte del Estado, creo que el pueblo canario ha dado un ejemplo de solidaridad entereza y se puede exigir y reivindicar que se cambien las cosas, entre otras cosas, para atender con dignidad a esos migrantes, pero también se puede hacer respetando a aquellos que huyen del hambre, de la muerte y de la miseria, ¿no? Ujú. Y yo creo que esa es una de las cuestiones que ha sido muy duro, como tú bien lo sabes, porque como periodista lo has seguido, ha sido muy duro, pero también ha sido gratificante el saber que formas parte de un pueblo muy grande.
Ujú, sí, estamos de acuerdo con lo que acaba de comentar. Me gustaría que reflexionemos también, ya que tenemos esta oportunidad, presidente, de compartir unos minutos con usted sobre este tema un poquito más, porque el desafío migratorio es importante no solamente para Canarias y para España, sino para toda Europa. ¿Por qué está pasando? ¿Por qué no se ponen soluciones? No es tan difícil, entendemos, el pueblo ya no entiende esta situación a nivel global. Porque Europa no ha tenido una política clara. Entonces, al no tener una política clara, que se definió con un pacto migratorio al final del mandato pasado, del mandato de la Unión Europea, eh, ha habido mensajes contradictorios. Ha habido del puertas abiertas y que entren todos, ha habido los retenemos y tenemos el drama como pudimos vivir Ujú, en Turquía o en las islas de Lesbos y todo ese marejeo. Con lo cual, los mensajes al ser contradictorios, lo que han generado es confusión y miedo. Y entonces, en esa confusión y miedo, los populistas emergen. Los tuvimos en la parte de Podemos y ahora los tenemos con la parte de Vox, ¿no? Porque al final el populismo, la definición para mí es problemas altamente complejos, yo doy soluciones simples, que luego no aplico porque no puedo aplicar y es mentira. Y entonces, bueno, cae en la frustración y en la ira de la ciudadanía, ¿no? Pero la realidad es que el fenómeno migratorio es un fenómeno complejo. Creo que Europa y el mundo desarrollado no es consciente de que tiene responsabilidades en ese África Occidental, un continente que va a tener un desarrollo brutal en los próximos años y que tenemos que facilitar que haya cooperación, que haya desarrollo y a la medida que el continente se vaya desarrollando, obviamente mucha menos gente tendrá que dar el salto a jugándose la vida con las mafias al continente europeo buscando un futuro mejor para ellos y para sus familiares. Por otro lado, cosa que hicimos los canarios. En el siglo XX, más de medio millón de canarios tuvimos que emigrar y salir de aquí porque había hambre y había que buscarse y labrarse un futuro, ¿no? Entonces, en esa ausencia de política migratoria concreta, por parte de Europa y por parte de algunos estados, empezaron las utilizaciones, ¿no? Recordemos que el famoso Open Arms que nos dejaban atracar en Italia y que Pedro Sánchez en un gran gesto grandilocuente dejó que atracasen en Valencia, pero que luego realmente ese mismo gobierno abandona a los menores de asilo político y no los atiende y tengo que ir al Supremo. Entonces todo eso se ha contaminado y se ha sido usado por lo que yo llamo la mala política, ¿no? La política en la que no tiene en cuenta el interés general del ciudadano, sino en ese tacticismo para ver si yo te araño un puñado de votos o al menos se los quito al otro. Y eso es lo que está pasando con el fenómeno migratorio. Europa necesita migratoria, o sea, el fenómeno migratorio, porque Europa envejece la población, cada vez tenemos menos hijos. Canarias, que históricamente era de los países, de las comunidades que más crecimiento vegetativo tenía, que más natalidad tenía, también hemos ido para detrás. mm. Cualquiera, los empresarios te lo dicen, ¿no? Necesitamos migración para poder tener mano de obra. Y sin embargo, con la política del miedo, pues se ha convertido en lo que estamos viendo desgraciadamente. Ujú. No es fácil tener hijos, si me permite el chascarrillo, presidente, con los tiempos que corren económicamente hablando y demás, desde luego es complejo. Ya que lo hemos mencionado, era una de las últimas preguntas también, pero vamos a avanzarla en este punto. ¿Sigue siendo Canarias una tierra de oportunidades? Sí, o sea, Canarias es una tierra maravillosa, es una tierra segura y además es una tierra de oportunidades. De hecho, todos los años, y es uno de los graves problemas que tenemos, que estamos abordando con el reto demográfico, la población en Canarias crece casi en 20.000 personas, ¿no? Del año 2000 al 2025, Canarias ha crecido en 577.000 personas. A todas luces es insostenible este nivel porque no llegamos con las infraestructuras y con los servicios al mismo ritmo que la población. Entonces se genera problemas de movilidad de atascos, se te genera problemas de acceso a la sanidad, a los servicios sociales, eh, con lo cual sigue siendo una tierra maravillosa que estamos ahora mismo en este proceso que queremos hacerlo colectivamente de reflexión. Lo hemos hecho con la Conferencia de Presidentes de Cabildo para ver si le ponemos algún límite para que este crecimiento o este éxito no signifique la destrucción de nuestra identidad como pueblo canario o de nuestro modo de vida, porque entonces dejaremos de ser una tierra maravillosa, ¿no? Ujú. Entonces hay que combinar esas dos variables, tener riqueza, empleo, justicia y distribución de la riqueza con un crecimiento lo suficientemente sostenible como para que no quiebre y es el malestar que en algunas ocasiones manifiesta la población, ¿no? Ujú. Y ahí poco a poco estamos viendo como en el Teide se está intentando regular el acceso, como ya en Lanzarote, en el Parque Timanfaya, como realmente nos estamos empezando a tratar de dotar al ayuntamiento
a sus alcaldes y alcaldesas de la posibilidad de tener un control sobre el padrón y empadronamiento de sus habitantes, de tal forma que poco a poco vayamos poniendo cotos a un crecimiento que, si continúa así, pues obviamente destruirá ese maravilloso paraíso que la naturaleza nos ha dado. Sin duda. Hablemos de más retos, muchos retos a los que se está enfrentando y los que le quedan por enfrentarse, ¿no? Como solemos decir nosotros durante su mandato. Sanidad, dependencia, discapacidad, educación, bienestar social en general. ¿Cómo avanzamos en estos temas? Mira, la verdad es que, a ver, son áreas en las que yo nunca voy a estar satisfecho. Hagamos lo que hagamos, nunca voy a estar satisfecho, porque son afortunadamente servicios de acceso universal, la educación, la sanidad, nuestros servicios sociales, que yo creo que es una de nuestras fortalezas como estado de bienestar y sociedad desarrollada, pero que evidentemente con este crecimiento poblacional están llenos de tensiones, ¿no? En el caso de sanidad hemos visto cómo hemos mejorado los tiempos medio de espera, hemos bajado las listas de espera, los tiempos de intervención quirúrgica han bajado ya por fin por debajo de la media del Estado, que siempre estábamos en el vagón de cola, pero es cierto que tenemos que mejorar, por ejemplo, las urgencias, ¿no? Hay temas que picos, ahora tendremos el pico de la gripe y volveremos a tener, por mucho que estamos ampliando personal y en espacio, seguramente tendremos tensiones en las urgencias, pues, porque hay un pique de gripe y nos ponemos mucha gente mala y tenemos que ir todos a urgencias, ¿no? En materia de bienestar social, en dependencia, hemos bajado a la mitad el tiempo de espera para el reconocimiento de la dependencia de lo que nos dejó el anterior gobierno. De 900 y pico días estamos ya en 400 y poco, y eso nos está, bueno, pues creo que nos está permitiendo reconocerle un derecho a la ciudadanía que ya de por sí es importante, y tenemos que resolver ahora el acceso, porque le reconoces el derecho, no tenemos camas públicas o concertadas suficientes y tampoco hay empresas privadas suficiente como para darle el servicio, ¿no?, al dependiente. Y esa es la fase en la que estamos trabajando ahora. Discapacidad. En discapacidad, que hemos sacado un AVE, hemos facilitado la comunicación y el acceso, pero es cierto que hemos ahora hecho un refuerzo importante de médicos valoradores precisamente para que esa discapacidad se pueda reconocer y bajar los tiempos medios de espera, que en algunos casos eran de más de 2 años, ¿no? O sea, que era absolutamente insostenible. Esa es una herencia que recogimos del gobierno anterior, pero bueno, cuando uno se presenta recoge lo bueno y lo malo, ¿no? Entonces tienes que coger y mejorar. Creo que vamos a poder dar un buen impulso en las islas no capitalinas, y las islas de Tenerife y Gran Canaria, que son más población, pues vamos a mejorar, pero no podremos dejar a cero la lista de espera, ¿no? Y en materia educativa hemos hecho un esfuerzo importante de 0 a 3 años. Nos encontramos con alumnos matriculados sin aulas y tuvimos que de entrada acudir y concertar plazas para luego ir pudiendo construir esas aulas. Hemos bajado los ratios y estamos haciendo un esfuerzo importante en las mejoras de infraestructura, porque fíjate que desde el año 2008, la crisis anterior, estamos en el 25, hubo un déficit de recursos económicos para poder mejorar las infraestructuras educativas, que ahora poco a poco, y a pesar de que el Estado no cumple la Agenda Canaria, estamos desviando recursos para buscar zonas de sombra, en fin, con el cambio climático, hemos tenido episodios de calor importantes. Todo eso nos obliga a mejorar las infraestructuras educativas para que nuestros niños y niñas estén bien, ¿no? Muchos retos, como ven, políticos y sociales, unos ya superados y otros pues todavía avanzando o superándose, como me gusta ya decir a mí. Ya estamos llegando al final de la entrevista, no le queremos quitar demasiado tiempo, pero sí que me gustaría, por favor, señor presidente, que nos hiciera un balance de la legislatura. ¿Está satisfecho? Bueno, yo soy insatisfecho, yo estoy insatisfecho siempre, ¿no? Por mucho que nos hayamos esforzado, por mucho que tengamos un gobierno estable, por mucho que graves problemas, algunos estén ya en fase de solución, otros muy encaminados, pero yo siempre digo que tenemos un día menos para hacer cosas, ¿no? Me gusta llevar la iniciativa, me gusta saber a dónde quiero ir. Hay un refrán, ¿no?, que dice que un barco que no sabe a qué puerto va, ningún viento le favorece, ¿no? Nosotros tenemos claro Buen hacia refrán, dónde tomo queremos nota. ir. Tenemos que, bueno, orientar las velas en función de lo que ocurre, muchas de las veces cosas fuera de aquí, pero sí tenemos claro el puerto al que queremos llegar, ¿no? Entonces, no estando satisfechos, porque creo que debemos hacer más y mejor, y es nuestra obligación darlo todo, creo que este balance de legislatura hemos podido avanzar notablemente y tenemos una Canarias mucho mejor que la Canarias que nos dejaron en el año 23.
Ujú. Muy buena respuesta, pero dicho esta, le tengo que hacer otra más si me lo permite, y es hacia dónde avanza Canarias. Bueno, nosotros queremos una Canarias que se vaya acercando en todos los estándares a la media de España y de Europa, ¿no? O sea, queremos subir el salario y la renta disponible de nuestros ciudadanos, que sigue estando por debajo, porque nuestro sistema productivo tiene que ver más con servicios y eso nos obliga a hacer un esfuerzo en materia, pues, de industria, de nuevos trabajos, de startup que tienen que ver, la industria del cine, la audiovisual. Nos estamos abriendo ahora a la de los juegos, a los gaming. ¿Por qué? Porque, bueno, eso, la lejanía, aquí difícilmente vamos a poder producir coches y camiones, ¿no? Porque somos un archipiélago, tienes que traer la materia prima, tienes que llevarla, y el elemento clave ahí que rompe la competitividad es el transporte. Pero sí hay otros nuevos trabajos que no necesariamente tienen que llevar con transportar mercancías, sino transportar talento y datos, y de ahí esa apuesta por los cables submarinos, por la fibra óptica o, bueno, por la conectividad digital que nos permite que ahora, por ejemplo, tengamos una industria de películas de animación, de rodaje de películas o de series, audiovisual, que nos permite, pues, bueno, dar un salto. Entonces, ahí ese trabajo, necesitamos que las familias canarias tengan más renta disponible, distribuir mejor la riqueza, ese es uno de los caminos, y en materia social, obviamente, y de servicios, que independientemente de la isla en la que vivas o independientemente de tu condición económica, puedas tener derecho a acceder a unas políticas sociales que de alguna manera nos igualan a todos, ¿no? Y esos son los dos caminos básicos, muchos más, y podría alargar la respuesta, pero realmente ese es el camino en el que queremos ir. En definitiva, avanzar hacia un futuro mejor, hacia una tierra maravillosa de oportunidades, nuestro querido paraíso canario. Señor presidente, ha sido un placer enorme el contar con usted en este primer programa, en esta televisión joven que, como le decía, nació hace muy poco tiempo, Tenerife Plus Televisión, la televisión de Tenerife, y en este nuevo espacio dedicado a la entrevista que compartimos con personalidades tan importantes como usted. Muchísimas gracias, un placer. Para mí ha sido un placer, muchísima suerte en esta nueva andadura, y estoy encantado de que hayan podido estar en la casa de todos los canarios. Gracias a usted, de verdad. Hasta pronto. Le digo hasta pronto porque espero que volvamos a compartir ratitos de televisión prácticamente en directo en esta, que, como les decía al comienzo de este espacio, será vuestra nueva casa, nuestra nueva casa, mi nueva casa. Espero que nos acompañen hasta el próximo programa. Gracias por estar ahí. Gobierno de Canarias.